Vamos a actualizar la situación ocurrida y que continúa ocurriendo entre Irán e Israel en las últimas horas, y por primera vez desde que comenzó esta denominada Guerra de los 12 días, las autoridades de Irán han entregado un balance respecto a los daños producidos por los bombardeos israelíes y también bombardeos estadounidenses, y lo que han dicho las autoridades de Irán es que efectivamente las instalaciones nucleares sufrieron un grave daño. Ese fue el concepto Ahora lo admitieron. utilizado. Ahora lo admitieron exactamente por primera vez, pero esta frase de los graves daños obviamente no ahonda mayores detalles respecto a de qué daños estamos hablando, si son superficiales, si son quizás en la parte más profunda de esas instalaciones nucleares. Eso es algo que no se ha determinado, y esta frase también de los graves daños se contrapone de alguna manera a la frase de Donald Trump, quien calificó este daño como destructivo total, y de hecho Donald Trump ha asegurado en múltiples oportunidades que a raíz de los ataques propiciados por Estados Unidos a estas instalaciones nucleares, dicen que prácticamente acabaron directamente con el programa nuclear iraní, algo que se contrapone con lo que ahora están diciendo las autoridades de Irán, y algo que también se contrapone a lo que están diciendo desde Israel, porque desde Israel también han entregado un balance muy escueto donde dicen que han hecho retroceder un par de años a Irán con los ataques. Es decir, acá cada país está diciendo un balance distinto respecto a la magnitud de los daños causados en Irán. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, es muy probable que en un futuro, ya un par de semanas, vayamos conociendo en mayor detalle efectivamente de qué tipo. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país ha salido a explicar que efectivamente las instalaciones nucleares de Irán han resultado gravemente dañadas por los ataques aéreos de Israel y Estados Unidos. Es decir, ahí ya tenemos la primera confirmación de lo que fue estos 12 días de guerra, de que efectivamente sí se causó algún tipo de daño a las instalaciones nucleares. Ahora hay que destacar que acá lo que dicen desde Irán es que se causó un grave daño, pero no se entregan obviamente mayores detalles, mayores antecedentes respecto a si efectivamente, por ejemplo, se produjo daño a los elementos ahí que se utilizan para el enriquecimiento de uranio. No se ha entregado ningún tipo de detalle en ese sentido, pero lo que sí es que ha resultado contrastante de alguna manera con lo que están diciendo en este mismo sentido respecto a los daños tanto Estados Unidos como Israel. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, nosotros sabemos que Donald Trump ha dicho que destruyó por completo las instalaciones nucleares de Irán. Dice que prácticamente las borró del mapa, claro, un 100%, fueron obliteradas, ha dicho en múltiples oportunidades Donald Trump, mientras que Israel ha dicho por su parte que solamente hicieron retroceder un par de años a Irán en términos de su programa nuclear. Es decir, eran bien dispares las bien dispares las afirmaciones, y a estas dispares afirmaciones también hay que sumar el elemento que comentábamos el día de ayer respecto a este informe preliminar de inteligencia del propio Pentágono, que apuntaba a que únicamente habían hecho retroceder un par de meses las instalaciones, el programa nuclear iraní. Es decir, acá hay muchas voces, muchas opiniones, declaraciones respecto a efectivamente cuál fue el daño que se produjo ahí en territorio iraní, específicamente en las instalaciones nucleares. Ahora, en medio de toda esta situación, de esta especie de guerra de declaraciones cruzadas respecto a lo que realmente ha ocurrido en territorio iraní en las últimas horas, esto es algo muy reciente, también se manifestó el líder supremo de Irán. Estamos hablando del Ayatolá Ali Khamenei, y lo hizo, ahí tenemos en pantalla el mensaje a través de su cuenta de Twitter, pero estos de X, antes conocido como Twitter, sí, y en estos mensajes vemos que ataca con todo a Estados Unidos. De hecho, ahí tenemos en pantalla el mensaje que dice que la República Islámica le dio una gran cachetada en la cara a Estados Unidos. Es lo que dice el líder supremo, dice que atacó y le infligió un daño importante a una de sus bases aéreas. Dice que esa base es una de las bases más importantes que tiene Estados Unidos en la región. Es decir, ahora el líder supremo se ha volcado a las redes sociales para arremeter en contra de Estados Unidos, y ese no fue el único mensaje que entrega también, sino que, por ejemplo, también publica diciendo que Estados Unidos tuvo que intervenir. Ahí tenemos el otro mensaje también muy recientemente publicado, donde dice, felicita obviamente a los militares iraníes, dice que los da por ganadores de toda esta guerra de los 12 días, y dice que Estados Unidos se tuvo que involucrar directamente en esta guerra porque pensaba que el régimen sionista de Israel iba a ser completamente destruido si es que no intervenía Estados Unidos, y dice que entró en un esfuerzo para salvar al régimen, pero que no lograron nada.
es lo que está diciendo ahora el líder supremo de Irán. Claro, cuando seguimos viendo aquí versiones que son bien opuestas, como hemos mencionado todos los días, pero además con interpretaciones radicalmente distintas respecto del mismo conflicto, ¿no? Sí. Exactamente, y llama mucho la atención esta declaración en específico que estamos revisando del líder supremo de Irán, sobre todo teniendo en cuenta que el día de ayer Donald Trump, en el contexto de la cumbre de la OTAN que está teniendo lugar en Países Bajos, afirmó que se va a reunir con autoridades de Irán para continuar conversando respecto al eventual futuro o avance o freno, no se conoce bien, del programa nuclear iraní. Es decir, Donald Trump había dicho que en los próximos días sí va a haber algún tipo de encuentro, pero ahora el líder supremo de Irán sale diciendo que Estados Unidos no consiguió nada con involucrarse en toda esta situación y que Irán le dio una gran cachetada en la cara. Así es que veremos si es que Donald Trump le responde en las próximas horas, porque sabemos también que Donald Trump suele responder a través de sus redes sociales también. Claro que sí. Y en las noticias internacionales, mientras se mantiene el frágil alto al fuego en Medio Oriente, el presidente Trump reaccionó con molestia al informe de inteligencia del Pentágono que desmiente que hayan sido destruidas las instalaciones del plan nuclear de Irán. El director de la Agencia Nuclear de la ONU aseguró que la prioridad ahora es poder visitar las plantas para evaluar cuáles son efectivamente los daños. La noche del domingo 22 de junio, los aviones B-2 que habían atacado las instalaciones de Irán volvían a Missouri después de haber completado una misión en la que el Pentágono y la Casa Blanca aseguraban habían destruido Fordow, el búnker en el que se enriquecía uranio. Este martes, un informe de la inteligencia estadounidense advirtió que los ataques no destruyeron los componentes centrales del programa nuclear y probablemente solo lo retrasaron algunos meses. Sí, bueno, hicieron un informe. Podría tener que hablar con Pete Hegseth porque su departamento hizo el informe. Escuchamos que fue una destrucción, una virtual obliteración. Este miércoles el presidente Donald Trump desacreditó rápidamente los alcances del informe. Tanto el mandatario como el Pentágono advirtieron que los resultados eran preliminares. Durante la tarde el director de la CIA añadió que la infraestructura iraní sí había resultado seriamente dañada. Dadas las 30.000 libras de explosivos y la capacidad de estas municiones, fue una devastación debajo de Fordow. Estoy preparado para decir aquí que la evaluación es que hemos asestado un golpe significativo al programa nuclear y lo hemos hecho retroceder años. Mientras, el director de la Agencia Nuclear de la ONU aseguró que visitar las plantas nucleares de Irán y saber qué pasó con el uranio enriquecido es una prioridad. Volver a lugares que han sido bombardeados no es como ir a una inspección normal. Hay escombros, pueden haber artefactos sin detonar, aunque sabemos que dada la relativa pequeña cantidad de material nuclear en los lugares que apenas fueron alcanzados, hubo una liberación radiológica muy pequeña, quizás dentro del lugar que fue bombardeado. La Organización de Energía Atómica de Irán suspende su cooperación con la agencia hasta que se garantice la seguridad de sus instalaciones nucleares y el programa nuclear pacífico de Irán avance a un ritmo más rápido. Mientras el Parlamento iraní aprobaba este miércoles una ley para limitar la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica, la Guardia Revolucionaria insistía en que ante cualquier vulneración al alto al fuego estaban prestos a actuar. Todos nuestros cazas están listos, con los dedos en el gatillo. Si el enemigo comete un error, recibirá una respuesta firme y contundente. Una nueva muestra de la fragilidad del cese al fuego en medio de versiones cruzadas respecto del real efecto que tuvo la intervención estadounidense en el plan de desarrollo nuclear iraní.